Qué lindo poder saludar a esta maravillosa teleaudiencia que hoy nos está observando. Hoy tenemos un programa, yo pienso, impresionante porque Dios va a tocar su vida. Tenemos un tema que vamos a estar desarrollando que se llama el desquebrajamiento familiar. Cómo hoy en día vemos la sociedad, ¿verdad?, desquebrajada, familias destruidas, jóvenes, niños. Esto no mide edad ni clase social. Y hoy tenemos un invitado que hemos traído para este tema y tenemos hoy con nosotros al licenciado Ricardo Morera Briceño. Licenciado, bienvenido hoy a tu programa Tiempos de Vivir. Dale un saludo a esta linda teleaudiencia. Darle un saludo muy cordial a todos los que nos están viendo en este programa y decirles que definitivamente hay una oportunidad y no deben de perdérsela. Qué maravilloso. Licenciado, ese es un tema muy tremendo, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad?, cuesta mucho desarrollarlo, ¿verdad? Pero como usted es un profesional en la rama, ¿verdad?, y también tiene años de ser cristiano, ¿verdad?, yo quisiera preguntarle por qué viene, por lo menos, hay muchas causas, podemos hablar de unas 10 o 20 causas, pero toquemos unas 2 o 3 causas, por qué viene el desquebrajamiento familiar en la sociedad. Decimos que la familia es la base de la nación, la base de la sociedad y la base de la iglesia. Bien, a lo largo de 26 años he podido detectar, a mi entender, 2 principales causas por las cuales se da el desquebrajamiento familiar. En primer lugar, la ausencia de Dios. Cuando tengo personas citadas para formalizar un divorcio, detecto inmediatamente que la ausencia de Dios en su vida matrimonial, en su vida de pareja, es una de las causas principales por las cuales deciden romper con su vida. Y en segundo lugar, porque se da un desquebrajamiento del orden que establece Dios para la pareja. Claro. El orden que establece Dios para el matrimonio, para el varón y para la señora. El artículo 35 del Código de Familia establece que el varón es el principal obligado a sufragar los gastos de la familia. Sin embargo, no solamente los gastos de la familia, porque cuando habla de gastos, el Código de Familia habla de gastos materiales, proveedor material, de alimentos, el arroz, los frijoles, la carne, todo tipo de alimentos. Sin embargo, el alimento principal que debe ser Dios, el alimento espiritual, el principal obligado... Lo han descuidado. Lo han descuidado y el principal obligado sigue siendo el varón, el hombre de la casa. Y ese desquebrajamiento, ese irrespeto a ese orden no se da y es las causas principales. Y esto viene por la base que se da en casa, o sea, en otras palabras, estamos viendo que no hay una formación, no hay valores, se están perdiendo los valores. ¿Quién está educando a la familia ahora? Estamos viendo esto por muchas causas. Se da principalmente como no hay búsqueda de Dios, del varón, de la cabeza de hogar, como tiene que ser. Claro. La esposa igual tampoco busca de Dios y además de eso, pues, los hijos consecuentemente como cadena no buscan de Dios, nadie los instruye, nadie los induce a buscar de Dios como valor y eje principal de sus vidas. Qué impresionante, ¿verdad? Porque estamos viendo las estadísticas que son muy altas de divorcio, ¿verdad? Dice que por cada 3 matrimonios se divorcia a 1, ¿verdad? Y si nosotros nos damos cuenta entonces, ¿verdad?, que ha sido una pérdida de valores impresionantes en la sociedad. Entonces, pero licenciado, en toda su etapa de usted de ser un notario público, ¿verdad?, dígame, ¿qué hace usted cuando le llega una crisis de esta? ¿Le presentas a Cristo, lo divorcias? ¿Qué haces, licenciado? En algunos casos tengo que cubrirme la cabeza porque me vienen a pegar porque por culpa mía no se han divorciado y siguen peleando 20 años, 30 años más. Lo primero que hago es, cuando es la primera vez que vienen, empiezo a conversar, si es posible, primero con uno y luego con otro, en forma diferente, en momentos diferentes, pero si no, en el mismo momento. Y es ahí donde sale que la ausencia de Dios es lo principal. La causa de la ausencia de Dios es el elemento principal que está fallando en esa familia. Entonces, en forma inmediata, los dirijo a un consejero, a una iglesia, a un pastor, para que busquen primeramente de Dios, que busquen del reino de Dios, y inmediatamente que eso se dé, entonces tenemos ahí un cambio, un giro en su vida. La mayor parte de todas las personas que me buscan con intenciones de divorcio, cuando enderezan sus vidas y se dan cuenta que buscando de Dios y que la ausencia de Dios ha sido la causa principal, enderezan sus vidas y es el 99%, inmediatamente recuperan sus vidas, recuperan el eje principal de la familia y buscan de una iglesia, siguen congregándose
y el asunto sigue caminando como Dios lo permite. Qué bien. Entonces, con todo lo que usted nos está hablando, estamos viendo, ¿verdad?, que aquí hay algo importantísimo, ¿verdad?, que si la sociedad no se da cuenta de que hay un Señor y que hay un Salvador en nuestras vidas, las cosas caminan mal, porque independientemente de lo que usted me dice, ¿verdad?, o sea, siempre necesita, el hombre es espiritual. El hombre debe ser espiritual porque en la carta de los Efesios, en el capítulo 5, establece que el hombre es la cabeza de la familia. Igual que establece el artículo 35 del Código de Familia, que es la ley terrenal, Claro. le da la autoridad al hombre y la obligación principal al hombre, pero también eso viene del derecho divino, que es la palabra, sí. Y le establece que él es el eje principal, pero siempre y cuando tenga el centro, pero siempre y cuando tenga a Dios o a Cristo como su centro principal. Entonces nos damos cuenta que el dinero tampoco no trae matrimonio felices y tampoco, ¿verdad?, las cosas materiales. Entonces nos damos cuenta que si una persona, si no tiene a Jesús como centro de su vida, viene a tener un desquebrajamiento. Definitivamente a lo largo de la experiencia es lo que he visto, he vivido. Las personas que tienen mucho dinero, que tienen muchas condiciones económicas, son los más infelices porque todo el mundo busca la materialidad del mundo. No buscan la espiritualidad, no buscan de Dios, y esa búsqueda o esa ausencia de búsqueda de Dios es la que los hace totalmente que no tienen paz, no tienen felicidad, no tienen una vida sana, no tienen cómo enderezar a sus hijos. Sí. Y licenciado, me gusta mucho ese versículo de Mateo, ¿verdad?, que dice: venid a mí los que están cargados y cargados, que yo los haré descansar. Pero ¿cuántos matrimonios están cargados hoy, licenciado? La estadística, si ponemos a preguntarnos a los vecinos en la calle, hacemos una encuesta en una acera, en cualquier ciudad, es un porcentaje muy alto, muy, muy alto, porque nadie busca a Dios. En la calle, en el ir y venir de los días, la gente es ayuna de Dios. El trajín de la vida, el estrés de buscar alimento, de buscar vestido, de qué me pongo, de qué no me pongo, el afán. El afán los ha llevado. Y la impresión los aleja a de la crisis. búsqueda de Dios. Correcto. Qué bien. En un momento retornamos, vamos a hacer una pausa. Iglesia Casa de Vida es un ministerio cristiano transformador por la predicación de la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo, para que todos conozcan que Jesucristo es la esperanza de vida. Tenemos servicios de sanidad y milagros en todos nuestros cultos. Búsquenos en www.csvida.org o estamos ubicados 150 metros este de la entrada principal del antiguo Hospital San Vicente de Paúl. Casa de Vida, descubre la esperanza de vivir. Qué bendición, estamos de nuevo en este su programa Tiempos de Vivir, un programa de refrigerio, un programa de bendición que yo sé que le va a edificar su vida, y estamos tocando un tema que muchas veces, ¿verdad?, es muy difícil en la sociedad, el desquebrajamiento familiar, el por qué viene. Hay motivos y muchas causas, pero hoy tendremos un licenciado, ¿verdad? No solo es experto en la parte legal, sino también es un gran hombre de Dios que tiene años de ser cristiano. Licenciado, retornamos con este tema, ¿verdad?, el desquebrajamiento familiar. También hay motivos el de por qué la familia y los matrimonios se desquebrajan a nivel de la sociedad, a nivel de familia, el núcleo familiar. Díganos, háblenos de esos motivos que han traído incluso, ¿verdad?, a los jóvenes, a los niños, que entren hasta los vicios, licenciado. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, a lo largo de 26 años de estar ejerciendo mi profesión, he podido detectar, porque soy estudioso de las Sagradas Escrituras, claro, que existen causas del hombre, pero existen, la principal causa es la ausencia de Dios. La ausencia de la Dios. Ausencia de Dios en la relación de pareja, en la relación del esposo, la esposa, los hijos, los padres. La ausencia de Dios en nuestra vida, en nuestro eje de vida, de desarrollo social, y además de eso, el desquebrajamiento en el irrespeto del orden establecido por Dios para el hombre y para la mujer en el matrimonio. Claro. Y hablando de irrespeto, ¿verdad?, hoy estamos viendo, ¿verdad?, una sociedad, ¿verdad?,
con mucha situación difícil, crisis, estamos viendo la agresión, matrimonios agredidos, eso es parte del irrespeto, ¿verdad? Que vienen. ¿Cuántas personas le han llegado a usted un divorcio por una agresión? Estamos viendo mujeres agredidas. Es un tema que se está viendo muy de moda ahorita, ¿verdad? ¿Han llegado parejas por agresión o por algún otro tipo de un valor que se haya perdido? Sí, claro. Cuando hay agresión, precisamente las causas vienen, en primer lugar, por un patrón mal formado, el esposo y la esposa, porque a veces es viceversa, la mujer que agrede al hombre o el hombre que agrede a la mujer, y son malformaciones porque vienen de hogares disfuncionales en donde se acostumbraron a ver que su papá le pagaba a su mamá o que su mamá le pegaba a su papá y le contestaba, claro, y entonces se da una situación igual y la traen al matrimonio en igual condición. Patrones aprendidos. Patrones aprendidos, correcto. Y cierto, licenciado, también que a veces tenemos maldiciones de generaciones, porque estamos hablando de un tema, ¿verdad?, que la gente ya es cristiana, ¿verdad? Hay mucho público también que es no creyente, pero hablemos un poquito de las maldiciones, patrones aprendidos y maldiciones. ¿Conoce un poco usted esto? Sí, bueno, las maldiciones generacionales están establecidas en el libro del Deuteronomio. Claro. ¿Verdad? Es prácticamente como el código de las maldiciones, el establecimiento. El incumplimiento de estas reglas nos lleva a maldiciones de adulterio. O sea, cuando el hombre como eje de hogar, como principal del hogar, irrumpe o incumple su rol principal de traer no solamente provisión, sino traer espiritualidad al hogar, entonces en ese preciso momento el hombre trae también todas esas malformaciones que ha tenido de sus padres, y el irrespeto incurre entonces en una agresión de todas las modalidades que se da hacia su esposa o igualmente de su esposa hacia el hombre. Y es que lo aprendieron muchas veces de papá y mamá, ¿verdad? Como papá y mamá, porque dice que alguien dice ahí, ¿verdad?, un dicho popular, que nosotros somos lo que nuestros papás hicieron de nosotros. Entonces, si nuestro papá es un modelo de hombre que atiende a mami el día de su cumpleaños con unas flores, eso es lo que nuestro hijo varón o la mujer va a aprender. Correcto. Ese es el patrón que se sigue. Siempre son situaciones aprendidas. Claro. Si el niño ve a su papá que llega temprano, que los lleva a la iglesia, que se congrega, que estudian, que se reúnen en casa, que resuelven situaciones de permisos, que resuelven situaciones de complejidad en los estudios, ese niño va a aprender ese patrón y sus hijos van a tener ese mismo patrón de enseñanza. Qué interesante esto, porque si nosotros nos damos cuenta, porque antes no nos enseñaban estas cosas, recuerda que venimos de una iglesia tradicional, donde no nos enseñaban lo que eran las maldiciones, solo los valores, pero no enfocaban en sí esos valores, o sea, irrespeto, ¿qué le voy a decir? Responsabilidad, compromiso, y cuántas veces por estos valores se dan las agresiones, por falta de estos valores, se dan las agresiones, maldiciones también, aguantamos, ¿verdad? Todo este montón de cosas es donde viene el desquebrajamiento en la familia, licenciado. Es definitivo. Un padre que no tenga un patrón definido de respeto y de que él debe cumplir con lo impuesto por Dios. Claro. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, sencillamente un padre, cuando su esposa cumple años y no tiene un pequeño detalle, un padre que a su hija cumple años o su hijo cumple años y no tiene un pequeño detalle para con él, para ese día especial, ahí él no va a ser detallista también el día que él se vaya a casar. Está sembrándole a su hijo o a su hija que no hay detalles o que hay cosas que son totalmente innecesarias, pero son necesarias para la formación del hombre. Claro. Entonces vemos aquí que la familia es tan importante para que no haya un desquebrajamiento, ¿verdad? Porque si en la familia no se enseñan los principios y los valores de cómo debe tratarse una dama, de cómo debe responder a mamá, de cómo debe hacer muchos detalles a veces, porque digamos, y también licenciado, cuando hablamos del matrimonio disfuncional, cuando un niño no tiene una imagen paterna, no tiene la idea de cómo después, cuando él se casa, de venir a dar y a tratar a esta mujer. ¿Es cierto, licenciado? Correcto, es ciertísimo, porque en las casas, en las familias, muchas veces las niñas son
utilizadas o son enseñadas a ser amas de casa. Simplemente amas de casa. Tienen que cocinar, tienen que limpiar, tienen que arreglar la cama, tienen que lavar, pero no son enseñadas a ser mujeres, a atender a su esposo, a atender a sus hijos. No son enseñadas para eso. Igual al hombre, el hombre le es enseñado por un resabio totalmente equivocado a que el hombre solamente provee, a que el hombre solamente llega para que lo sirvan, y no le enseña que también el hombre tiene las mismas obligaciones que la mujer. Y se ha tergiversado el versículo que dice, mujeres sujétense a sus esposos y maridos también dice, ámelas, porque el sujete se cree que está debajo del zapato, ¿verdad? Y es aquí también donde se han dado muchas tergiversaciones, ¿cierto? Es interesante esto, licenciado, ¿verdad? Correcto, era el versículo que les citaba anteriormente, y esto está reforzado en el libro del Génesis. La función debe de ser la mujer sujetada al hombre, pero como mujer idónea. Entonces, ese irrespeto a ese campo, precisamente, claro que sí, a ese orden, es precisamente lo que da el desquebrajamiento. Qué interesante. Continuamos con este tema, estamos en su programa, ¿verdad? Tiempo de vivir. Vamos a hacer una pausa y ahorita retornamos. Iglesia Casa de Vida es un ministerio cristiano transformador por la predicación de la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo, para que todos conozcan que Jesucristo es la esperanza de vida. Tenemos servicios de sanidad y milagros en todos nuestros cultos. Búsquenos en www.csvida.org o estamos ubicados 150 metros este de la entrada principal del antiguo Hospital San Vicente de Paúl. Casa de Vida, descubre la esperanza de vivir. Estamos de nuevo con su programa Tiempos de Restauración, donde hemos estado tocando un tema importantísimo que compete a toda nuestra sociedad, a todas nuestras familias costarricenses y familia fuera del país, ¿verdad? De todas las etnias que nos estén viendo. Yo quiero decirle que es un tema maravilloso, y si nosotros no abordamos este tema es porque estamos en una crisis. Muchas personas no quieren tomar este tema, pero hoy nosotros queremos, a la luz de la Biblia y también con un profesional, nuestro amigo, el licenciado Ricardo Morera. Licenciado, otro aspecto que también queríamos tocar es la comunicación, que por falta de la comunicación viene el desquebrajamiento. ¿Cuántas familias no se comunican porque parece que pelean mucho, verdad? Y la Biblia nos manda a dialogar, no a pelear. Parece como que el asunto no anda bien por ahí. La comunicación es un problema seriosísimo. Veamos que inclusive las personas discapacitadas que han nacido sordas, que han nacido mudas, buscan una forma de comunicación. Es decir, que eso es elemental. Las señas y todo esto. Es elemental. Siempre se han buscado mecanismos para comunicarnos. Si en un matrimonio no hay comunicación, el asunto no puede andar bien. Sí. Definitivamente no anda bien. Una de las causas de la falta de comunicación se da también aprendido. Como un aspecto hablábamos de las maldiciones generacionales, también patrones aprendidos, porque los papás de una manera machista no comunicaban o impedían que las mujeres hablaran, por ejemplo, que los hijos hablaran. Se tienen que estar callados a solo lo que él diga. Yo conozco familias en donde las mujeres no valen, sencillamente solo los varones, y de ahí viene un desquebrajamiento terrible de conductas que llegan al fracaso familiar. Luego esos patrones se repiten en estas hijas ante sus hogares y no hay comunicación con su esposo porque el papá les enseñó que no deben hablar, que deben callar. Esos son patrones equivocados, esos son patrones que definitivamente no sirven. Y qué tremendo, licenciado, porque si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Hay mucha mujer que hoy ya se actualizó o ha venido aprendiendo y no quiere ver estas cosas. O sea, que alguien le diga, es que usted no debe hablar, usted no es la indicada, porque pasa, yo tengo en consejería muchas mujeres que dicen, que mi esposo dice que yo tengo que estar en silencio. ¿Todavía se ven estas cosas? ¿Estamos en este tiempo? Todavía se da, increíblemente en estos tiempos se da, hay muchos problemas familiares por la falta de comunicación o una comunicación inadecuada. Es la que provoca desquebrajamiento, porque a veces la comunicación es por gritos, no por señas, sino por gritos o por manifestaciones de violencia, tirándose objetos, utensilios de cocina, cuchillos, cucharas, lo que se encuentren a mano. Esa es parte de la comunicación que se da increíblemente en nuestros hogares. Y entra en la agresión también, y el abuso. La comunicación, la falta de comunicación o una comunicación inapropiada da muchas veces o termina en una agresión. Claro que sí.
Pero qué interesante, estimados oyentes, ahora que estamos en su programa Tiempos de Vivir, Jesús es uno de los ejemplos más vivos de que le gusta la relación y la comunicación con el ser humano. Y si a nosotros nos enseñaron estos patrones, ¿verdad?, tergiversados en la familia, donde la comunicación está tergiversada, como él dice, que a gritos, pero Dios es un Dios de diálogo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Entonces, esto lo tenemos que aprender, que viene de arriba, del Padre Celestial, para bajarlo al sacerdocio y del sacerdocio a la familia, licenciado. Sí, pero recuerde que también hay un pasaje de las Sagradas Escrituras que habla que lo que usted dice con su boca es lo que tiene su corazón. Lo que confesamos. Correcto. Lo que confesamos con la boca es lo que tenemos en el corazón. Entonces, en primer lugar, para poder tener una buena comunicación, volvemos a lo mismo. Tenemos que tener a Dios. Relación directa. De padre a hijo. De padre a hijo, que es nuestro Padre Celestial con Dios. Si no arribamos a una buena relación con Dios, no podemos sanar nuestro corazón, que es el que nos está provocando lo que nosotros externamos cuando hablamos. Pero ahora que decimos de esa relación de padre a hijo que tenemos, es la que se ha perdido en la familia. La relación de padre a hijo terrenal no está correcta, no está tergiversada, está violentada, lo podemos decir. Está violentada principalmente por los principios. Por los principios básicos generales y porque no hay un seguimiento del orden que establece Dios para la relación de matrimonio, para la relación de pareja, para la relación de esposo y esposa y con los hijos. Cuando se da ese desquebrajamiento, ese incumplimiento de esa obligación, obviamente entramos al mundo y nos olvidamos de Dios y las parejas empiezan con problemas, porque para el esposo la comunicación, por ejemplo, los domingos solo es a qué hora es el partido, qué hora es para sentarse a verte o para irse para el estadio. Esa es toda la comunicación que hay. Qué interesante. Mi estimado, ya estamos en su programa Tiempos de Restauración. Él tocaba dos aspectos del desquebrajamiento familiar. Uno de esos decía que era que el hombre tiene tergiversado el sacerdocio y el otro era por la comunicación. Yo quiero decirle de verdad que Dios quiere restaurar de verdad el matrimonio, la familia, todo esto que el enemigo ha venido a dañar, licenciado. Dios lo quiere restaurar y para eso estamos hoy aquí, mi estimado oyente, para decirle, dile a esta audiencia, dale un mensaje como abogado, ¿qué has hecho vos para no divorciar? Porque ese es el último recurso, ¿verdad?, de un desquebrajamiento de una familia. Bueno, yo más bien les daría un mensaje, no como abogado, porque si no les diría que se divorcien. Me gustaría más bien darles un mensaje de esperanza, un mensaje de que sí existe una segunda oportunidad, una mejor oportunidad, y que busquen de Dios, busquen consejería, busquen solos. La pareja en conflicto no puede solucionar sus problemas, necesitan ayuda. La pareja solo lo único que pueden hacer es sacarse los chuicas sucios, como se dice. La pareja sola lo único que puede hacer es hacerse reclamos en voz alta o seguir peleando, pero con una consejería neutral, una consejería que les diga a cada uno cuál es el que está equivocado, es como se solucionan los problemas. Qué lindo, licenciado. Yo quiero decirle a toda esa audiencia, yo quiero orar por usted, si usted está pasando alguna crisis, alguna situación. Ahora que el licenciado nos hablaba, hay solución para usted, Jesús es la solución. No vaya al divorcio de una sola vez, busque otro recurso, y el mejor recurso le puedo decir que es la palabra del Señor. Queremos invitarte a ti que estás en alguna necesidad, en alguna crisis, de repente ya estás por firmar un divorcio, hay hijos de por medio, hay hijos que les afecta, muchas veces entran a los vicios. Quiero decirte que Jesús es la solución y quiero orar por ti, por todos los que están enfermos, porque hay gente que a raíz de esto se enferma física, mentalmente. Yo quiero bendecirte en este día. Yo vengo orando por toda situación, por toda crisis de toda persona que ha estado ahora. Le hablo a su espíritu, a donde quiera que esté. El Espíritu Santo llega a tu casa y quiere entrar ahí, y Dios quiere restaurar tu vida, tu familia. Y si no tienes un lugar, visítanos por favor, porque somos una iglesia que restaura, que ama, una iglesia de familia en este día. Queremos bendecirte en este día. Licenciado, despídete de esta linda audiencia para que le digas un mensaje rapidito. Muchas gracias por estarnos viendo en este programa. Esperamos que haya sido de mucho provecho. Busque ayuda, como les digo y les repito, no es la solución el divorcio. Definitivamente ustedes tienen una buena oportunidad. Busquen de Dios, busquen de un buen pastor, de un buen consejero, busquen de una restauración de su vida y búsquense a ustedes mismos en un encuentro cercano con Dios.
Gracias, licenciado, por Con estar con mucho gusto. nosotros. Qué bendición, fue una bendición hermosa y gracias a todos los lindos televidentes que estuvieron en este día con nosotros. Les bendecimos y les amamos y hasta pronto.